Buenos días, estimados estudiantes. ¿Sí me logran escuchar? Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando comparto yo ya no me veo, cuando comparto pantalla con las diapositivas, pero creo que sí me escuchan. Creo que sí. También buenos días a la tutora. Buenos días, Bien. profesor. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Claribel Valverde y conmigo van a llevar el curso de literatura. Es nuestro primer encuentro, es la primera sesión de este curso y ahora voy a pasar a compartirles la diapositiva. Ya está compartida, ¿verdad? Sí lo ven, sí lo pueden apreciar, creo. A ver, un momento. Sí, sí se ve, ¿verdad? Ahí está. Interesante porque tenemos conceptos básicos sobre géneros literarios, funciones de la literatura, figuras literarias importantes, y luego vamos a ingresar a lo que sería la épica griega dentro de la literatura universal, es nuestro primer punto, y abordamos el argumento de la Ilíada. Bien. Lo que les voy a pedir es que estén atentos a las preguntas que a veces no es que me haya chocado la mañana, es sábado, ¿sí? Han hecho un esfuerzo sobrehumano, pero quiero que estén atentos en las preguntas que yo misma me voy a hacer para responder. ¿Por qué? Porque es una constante que se va a repetir también, no solo en el multichat o en las consultas académicas, sino también en las pruebas. Así que por favor les voy a pedir bastante atención porque es lo que se repite, ¿no? En las preguntas y en qué nos debemos concentrar, qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando tenemos preguntas, en este caso en materia de literatura. Los conceptos básicos, géneros literarios, épico, lírico y dramático, están las figuras literarias, metáfora, anáfora, epíteto, hipérbato, hipérbole y símil. Profesora, yo conozco otras figuras literarias. ¿Por qué no lo hacemos? Quiero aprender. Bueno, si hay tiempo, podemos abordar. Si hay tiempo. Generalmente no hay tiempo. Tenemos una hora, tenemos que correr menos de una hora. Pero lo importante es que solo entre estas 6 figuras es que se harán las preguntas. Entonces, soy de utilizar también refranes. No des brincos si el suelo está parejo. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos concentramos en los ejemplos y sobre todo, cómo voy a poder identificar una metáfora, una anáfora, un epíteto, un hipérbato, hipérbole y símil. Para eso debo saber las diferencias, porque siempre yo les voy a comentar cuál es el problema en los estudiantes, en qué tienen problemas, cuál es la falencia, ¿ya? Literatura griega, vamos con la Ilíada primero, la siguiente sesión será Odisea, ¿sí? Bien, igual son dos grandes epopeyas. Ahí está, vamos a los conceptos de géneros literarios. A ver, usted dirá, ¿quién es este señor que está aquí abajo? Aristóteles y su obra La Poética, ¿por qué está allí? Al costado de los géneros tradicionales como son el épico, lírico y dramático. ¿Por qué se menciona a Aristóteles? Bien, vamos por partes. Primero, los géneros literarios son formas, son categorías que se utilizan justamente para clasificar, para organizar y, como dice aquí en la diapositiva, sistematizar. Eso es ordenar, eso es organizar. Sistematizar toda la información que tenga sobre estas obras literarias. Ahora bien, este trabajo es pesado porque existe un cúmulo de resultados, de productos que pueden tener características, rasgos comunes. Entonces hay que ordenar esto, sistematizar, organizar, disponer. Ya. ¿Quién hizo ese trabajo? Porque si saben, si han tenido ya filosofía, seguramente ya tuvieron filosofía y saben que Aristóteles se encuentra en esta triada magnífica de filósofos griegos
que han aportado temas interesantes a la historia, tienen legado. Está Sócrates, él no escribió, pero tuvo su pupilo, Platón, que nos dio el legado de Sócrates. Y hasta ese momento lo que teníamos era información. Sócrates, Platón. Pero esta información no estaba ordenada. Y viene Aristóteles a ordenar la casa, un primer ordenamiento. Y eso está en la poética de Aristóteles. Vale decir que este es un gran hombre, lee el código de su tiempo, se ubica en un espacio, en un lugar, en un tiempo, y lee, sistematiza. La casa no estaba ordenada. Usted llega, lo ponen a atender a una bodega y todo está desordenado. Hay los insumos, están los insumos, pero no está ordenado. Usted, al estilo de Aristóteles, ordena. ¿Cómo va a ordenar? ¿No? ¿Cómo va a ordenar la casa? Bueno, por aquí va la harina, por aquí la maicena, eso es lo que hizo Aristóteles. Por eso Aristóteles es muy importante, ¿sí? Ahora, lo que hace Aristóteles le sirve a los demás. Así es, así es. Nada es que se le ocurre de milagro porque vino la musa, ¿no? Ahora lo sabemos que no es así. Hay un legado importante, hay una tradición anterior. Y Aristóteles es pieza fundamental. Más adelante hay un segundo ordenamiento. Si quieren lo escriben, si saben quién es este filósofo que ordena la casa ya para los nuevos tiempos. ¿Sí saben? Y duda de todo lo que hasta ahora tiene, pero tiene una sola certeza y con esa certeza va a ser el ordenamiento del conocimiento contemporáneo. ¿Quién es? Descartes. Excelente. Ya, estoy con gente talentosa, inteligente, despierta, muy bien. No dejen de tomar eso en cuenta, porque hay conceptos que yo les voy a preguntar para que no olviden, pues porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en un espacio como este, decimos, no, yo solo me aprendo de paporreta algo y no sirve porque el tipo de pregunta no es para contestar con ese estilo de paporreta, sino que usted, ¿qué va a hacer? En las preguntas de literatura ya ha revisado, ¿no? Ya ha revisado cómo es, tiene un fragmento, tiene versos, luego una pregunta. Así es la estructura. Fragmento, pregunta y alternativas. Entonces, por favor, atentos, atentos. ¿Qué hacen los estudiantes? Mal, error, porque siempre quieren ganar tiempo. Se van a las alternativas, están jugando y peleándose con las alternativas. Otra vez, no den brincos si el suelo está parejo. Bien, ahora, ¿qué hace este señor? Este señor, por las características, por las cualidades, por los rasgos que tienen esas obras, comienza a hacer las divisiones. Está ordenando, eso es lo que hace, ordenar. O sea, qué genialidad, cómo se le ocurrió. Tuviera una neurona de Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa? Épico dice, a ver, los géneros, vamos a dividir en géneros, épico, lírico y dramático. Ahí está, hace la división. Ahora, usted dirá, no, pero esto está mal, porque yo en el colegio había más divisiones. Claro, las sociedades cambian. ¿Qué tal? Y los gustos cambian. Los tiempos cambian, los hechos cambian. Y todo el cúmulo de conocimiento, todos los productos culturales están condicionados por los hechos que han sucedido. Entonces, lo que tenemos en la escuela son subespecies que se van desagregando de cada género tradicional. Y está bien, está bien. Pero otra vez, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la semilla? Aristóteles. Y Aristóteles es un pensador, un filósofo griego, gracias a los griegos. Griegos, Grecia, la fuente, ¿no? Bien, entonces, aquí está. Aquí ustedes tienen. A ver.
vamos a esta clasificación tradicional que distingue estos tres géneros, ¿no? Épico, lírico y dramático. Vamos a ver. En el caso del género épico, claro, este se caracteriza por ser esencialmente narrativo, fundamentalmente narrativo. No les voy a pedir, y para que luego sientan vergüenza, hoy no he leído nada, pero sí que recuerden algún libro que por obligación, y que tiene que ser novela o cuento, hayan leído en la escuela, ¿no? Por obligación leemos en la escuela. Pero les comento que la finalidad, el primer objetivo de la literatura es el placer estético. Crear en el lector el placer estético. Bueno, ese es otro tema. Entonces, este género se caracteriza por ser esencialmente narrativo. Hay una alusión al tiempo pasado, ¿sí? Es decir, hay un narrador que cuenta algo que ya pasó, o cuando, como ustedes dicen, ya fue, ¿no? Ya fue. Ese es el género épico, principalmente narrativo, no lo olviden. Y por la objetividad, porque lo que cuenta el lector lo tiene que ver, no como verdadero, ojo, sino como creíble. Me lo creo, pues, me lo creo. Me voy a creer esta historia. Hay un contrato antes, ¿no? Entre el autor y el lector. Voy a creer en esta historia. Sí. Entonces, tengo ese contrato y por la objetividad, el autor va a crear una ilusión en esta novela, en este cuento, en esta fábula. Va a crear una ilusión. ¿De qué? De la impersonalidad. Va a desaparecer el autor. El autor desaparece. Y claro, sí puede haber un narrador, ¿no? Que es distinto al autor. El autor desaparece porque no dice, hola, yo soy Mario y ahora voy a contarte la historia de Zabalita. Hola, yo soy Mario. No, no aparece así. Quien te está haciendo un narrador que en principio era un narrador que lo sabía todo siempre, incluso lo que pensaban los personajes, y los personajes tenían pues mínima expresión de sus propios actos. Eso era antes. Luego va cambiando las épocas y los gustos, ¿verdad? Entonces, en la épica, lo que sucede es que las narraciones se van a alternar. ¿Con qué? Con descripciones. ¿De qué? De lugares, ¿no? Cómo era la casa, cómo era el ambiente, de los objetos, cómo era esa joya, pero también cómo era físicamente, o también se puede describir la personalidad de los personajes. Lo que se llama el retrato, ¿no? El retrato. Hay retratos de personajes. En el género épico, tenemos, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, de Homero, que es también otra discusión. Si existió o no existió, eso no nos van a preguntar. Es importante que exista, porque eso es lo que sostiene al mundo griego. Es importante que exista Homero. Bien, pero estas dos epopeyas pertenecen al género épico. Es correcto decir también, porque hay una narración y se cuentan hechos del pasado, por ejemplo, comentarios han leído un fragmento de Comentarios Reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? No lo he leído, pero sí tengo conocimiento de que existe la obra. Sí, exacto, muy bien, perfecto. Gracias. Y los que no pueden activar su micro, escriben, yo los leo, ¿ya? Está muy bien. Y cualquier datito, profesora, no tengan miedo. Yo sé que hay colegas que dicen, ay, no, me ha dicho que ha visto una película. Tienen que ver películas también. Está bien.
¿Por qué? ¿Por qué el problema? No, es que me da un poco de vergüenza. ¿No? ¿Por qué? Justo estaba hablando el día lunes con unos estudiantes y me decían, no hemos leído la Ilíada, pero he visto la película. Y las damitas me decían, he visto la película con Brad Pitt en Ilíada. Y ahí recordaban lo de Patroca, por ejemplo, y Aquiles. Está bien, me sirve como un punto de referencia. Claro, son distintos formatos, pero está bien, no todos esos datos que usted pueda recordar o que escuchó también lo colocan, no hay problema, todo sirve cualquier acopio de datos. Entonces, novelas, por ejemplo, de nuestro Nobel, ¿no? La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Ciro Alegría también, El mundo es ancho y ajeno. Bien, hay ejemplos del género épico. Ahora viene el lírico. ¿Qué pasa con el lírico? Bueno, lo que pasa es que mucha gente no lee poesía, ¿no? Eh, pero sí escuchan canciones, eso sí, ¿verdad? Sí tienen canciones, ahora el problema es que hay unos compositores un poco extraños, ¿no? Pero igual lo que componen y finalmente eso pasa a musicalizarse y como que tiene ritmo y eso es lo que más los atrae a ustedes, ¿no? Pero este género lírico expresa una emoción personal, íntima, interior, ¿ya? Es decir, que el autor manifiesta desde su fuero más íntimo, desde su dimensión más íntima, lo que siente. Por eso es un género más subjetivo y más personal, ¿ya? Pablo Neruda, ¿han leído? Sí. Vallejo, este poeta universal, por favor. Vallejo. Los Heraldos Negros, eso de cajón todos han leído. Desde su fuero más íntimo, ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? ¿Cuál es la naturaleza del dolor? No sé. ¿Ve? Yo no sé, dice. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, yo no sé. Bien, allí hay una expresión íntima de las emociones, alegría, tristeza, preocupación. Ya, ¿qué otra cosa hemos leído en el colegio? Se me viene a la mente coplas, coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Cómo era su padre, el retrato de su padre, cómo la nobleza de su padre, la nobleza en batalla incluso. Ah, algo que hemos leído en el colegio, las églogas de Garcilaso de la Vega. Salicio y Nemoroso, ¿no? Estos pastores. Muy bien, vamos al género dramático porque el tiempo corre. El género dramático también ustedes, profesora, ya sé, el género dramático es teatro, ya, perfecto. Y yo he leído teatro, ¿ah? Hemos leído teatro, dice. Sí, sí puedes leer obras dramáticas, claro que sí, pero no han sido concebidas para ser leídas, sino para ser representadas. Pero sí se puede leer, me imagino que en el colegio Fuente Ovejuna de Cajón también, o Romeo y Julieta. La vida es sueño, por el lenguaje lo veo muy difícil, las metáforas es bien complicado, pero sí lo puedes leer, sí lo puedes leer, claro. Pero en el género dramático hay que representar eso, hay que representar ese producto y claro, en el teatro, a través de diálogos, incluso movimiento de los personajes. Entonces, la obra dramática está dispuesta para su representación en el teatro, su representación teatral. Y como hay diálogos y como hay movimiento de personajes y como esto ha sido concebido para manifestarse y exhibirse ante la observación, ¿sí?, de los espectadores, entonces tiene de subjetivo y objetivo también. Pasemos entonces ahora a las figuras literarias, que son recursos que los autores utilizan
porque quieren intensificar lo que dicen a través del lenguaje. O sea, como único insumo tienen el lenguaje, ¿no? Los poetas, los novelistas. Pero ¿y ahora cómo utilizo eso? ¿Cómo intensifico? ¿Cómo le doy intensidad al lenguaje cuando quiero que perciban que este personaje está alegre, que este está meditando, que este está enamorado, que este está ofuscado, que este personaje está reflexionando, que esta escena y este momento es tenebroso, o quiero dar la sensación al lector de que entra en una atmósfera de suspenso? ¿Cómo hacen? Tienen que utilizar figuras literarias, las más importantes. Por ejemplo, la metáfora. Y aquí cuidado porque tenemos preguntas, ¿sí? Tenemos preguntas, usted va revisando, ¿no? La separata. Sí la tienen, ¿verdad? Bueno, ya sábado creo que sí tienen ya la separata. Entonces, tenemos la metáfora. Sobre metáforas he escrito bastante y también es, ya les digo, uno de las figuras más importantes, ¿ya? Que utilizan los autores, los escritores. Y lo que se busca es, con todas las figuras, intensificar el lenguaje en sus textos. Hay dos tipos que vamos a utilizar para hacer las preguntas. El primer tipo es A es B. Ahí ustedes tienen un ejemplo. Y quiero que se fijen aquí en el verbo. En el verbo. Es decir, que el primer ejemplo de metáfora tiene que ver con la semejanza total. Las vidas son los ríos. Las vidas son los ríos. Hay una semejanza total, absoluta, vamos a decir. Son. Tu cabello es oro. Tu cabello es oro. Ahora, no es fácil, ¿no? Uno lo ve fácil, ya, perfecto, yo también, profesora, soy un as en las metáforas. No, no es fácil. Porque si yo digo, tu cabello es hielo, o sea, estoy haciendo una sustitución, pero esa palabra que acabo de sustituir, como dice allí, a la cual alude, hay una sustitución de sentido. Entonces yo digo, tu cabello es hielo. Hielo, pero ¿qué? O sea, el hielo tiene que aludir a alguna cualidad del cabello. No hay respuesta, esa metáfora no está bien construida. Tu cabello es oro. Oro alude entonces a una cualidad del cabello. ¿Qué cualidad puede ser? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se han ido a tomar desayuno? Cuidado. A ver, ¿cuál sería la cualidad? Si digo, tu cabello es oro, lo estoy haciendo para que puedan identificar en las preguntas que vienen. ¿El qué? ¿A qué se refiere con oro? El brillo. El brillo, específicamente al color. Está muy bien, excelente, el brillo, el color, porque mi cabello puede ser azabache y tener brillo. Hay que ser específicos, al color. Existe otro tipo, así tienen que verlo, ¿ya? Porque van a tener fragmentos, van a tener estrofas y ustedes tienen que estar atentos, atentos. Vamos por buen camino. La siguiente, como figura literaria, es A en vez de B. Aquí hay reemplazo, sustitución. Quiere decir que yo he colocado ahora dentro de la idea metafórica, he colocado un elemento que también alude de manera figurada, ¿sí? a un término que debía ser pieza fundamental del espacio, de la imagen que voy a crear en mi mente. Por ejemplo, la noche ha prendido
sus claros diamantes. Incluso les han colocado dibujo, una imagen. La noche ha prendido sus claros diamantes. Me queda claro que tengo dos elementos fundamentales. Uno explícito, que es la noche, y uno que alude a algún elemento de la noche, algún rasgo de la noche, ¿sí? Pero en sentido figurado, diamantes. Entonces, A en vez de B. ¿Diamantes en vez de qué? Es la pregunta. Porque diamantes no pertenece a la noche. Estrellas. 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 La noche ha prendido sus claras estrellas. La noche ha prendido sus estrellas. Pero si hacemos eso, eso ya no es poesía. ¿No? Ya no es poesía. La noche ha prendido sus claros diamantes. Por favor, a ver, no tengo a la mano, sino que está aquí en mi máquina la separata. El boletín, la separata. Vamos a ver si hay preguntas. Debe haber las dos primeras, por lo menos, sobre figuras literarias, ¿ya? Siguiente. Uy, esta está fácil, la anáfora. Ay, la anáfora, la anáfora. ¿Qué pasa con la anáfora? La anáfora es un término o una expresión que se repite. Pero ¿dónde se hacen bolas los estudiantes? Dice que se repite, Miss. La pregunta del millón. ¿Se repite al final? No, siempre al inicio. Profesora, ¿y aparece al final? No, siempre al inicio. Y eso, ¿ah? Estamos en la quinta semana. Bueno, eso pasaba en el presencial. La sexta semana, profesora, la anáfora, si está al final, yo lo miraba así. Ya, ok, no dije nada, ya sí. Al inicio del verso, al inicio de la oración. Es un término o una expresión que se repite, ¿no? Ahí ustedes tienen, levantó la muerte, el vuelo, temprano, ¿no? Que sería esa la repetición. Temprano levantó la muerte, el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Ahí está. En el caso del epíteto, muy utilizado por los aedos y los rapsodas, el epíteto, porque es una figura que te permite recordar y hacerle recordar también al público. A ver, ¿en qué consiste el epíteto? Hay una expresión o un término que resalta la cualidad sustantiva, la cualidad del sujeto, ¿no? Del sujeto. Dice, el astuto Odiseo. Y sí, Odiseo como héroe era reconocido por su inteligencia. Entonces resaltamos eso, el astuto Odiseo. Y está resaltado en la Odisea. Y también la Ilíada tiene una abundancia en epítetos. Abunda en epítetos. Aquiles, el de los pies ligeros. Y eso se va a repetir. El encendido fuego, ese sin duda es Garcilaso, es de la Ségloga. Uf, también es abundante. Uso y abuso de epítetos Garcilaso en las Séglogas. Ahí ustedes ven, es un rasgo, es una cualidad que esencialmente le pertenece al fuego, ¿no? Era la diosa de los niveos brazos. Entonces, ella destacaba por el color de sus brazos, ¿no? Ahí está, era. Epíteto. No creo que haya confusión aquí, son los más fáciles de recordar. Y tenemos a el hipérbato y la hipérbole. En el caso del hipérbato, lo que sucede es que nosotros escribimos las oraciones y ordenamos las palabras dentro de la oración. Eso se llama sintaxis, el ordenamiento de las palabras dentro de la oración. Tenemos una sintaxis que no es complicada. Tenemos un modo habitual de construir la oración, sujeto y predicado. Pero ¿qué pasa especialmente con los poetas, ¿no? Aunque también en 100 años de soledad hay hipérbato.
los autores, los escritores también alteran ese orden habitual de la oración y a veces el complemento está antes, ¿sí? Y cambian el ordenamiento de las palabras dentro de una oración. Por eso es poesía también, ¿no? Ustedes tienen aquí, por ejemplo, cuando se da esa alteración, ese cambio, ya hablamos de hipérbato, de hipérbato. Góngora, visiten Góngora y, bueno, van a quedar en realidad muy confundidos, por eso es por el uso del hipérbato y las metáforas y el conocimiento que tenía de su época y de todo lo que había leído Góngora, es que en algún momento se dijo que era el poeta pues de la oscuridad, de las tinieblas, porque no se entendía, ¿no? No lograban entender, claro, aquellos que somos mortales, comunes y mortales, y leíamos de pronto un hipérbato tan complicado como el que hacía Góngora. Por ejemplo aquí, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces lo que tenemos es una alteración, porque podría ser así, ¿no? En el ángulo oscuro del salón. Tal vez olvidada de su dueña, se veía el arpa, silenciosa y cubierta de polvo. Obviamente ya no tengo poesía, pero el orden habitual es el que les acabo, podría ser el que les acabo de mencionar, ¿no? El orden habitual. Ahora, este hipérbato como figura se confunde mucho con la hipérbole. Miren, la hipérbole es una exageración. Tú exageras, sobredimensionas lo que ves, lo que sientes también, lo que sientes. ¿Ya? Cuando mamá va, porque en su caso no creo que ustedes hagan mercado, pero no estaría mal que se den una vuelta por el mercado, pero mamá siempre hace el mercado y regresa y, y exagera también. Dice, los precios están por las nubes. Los precios están por las nubes. Aunque también allí hay metáfora, ¿ya? Hay una exageración, porque ¿de qué está hablando? Del costo, de cómo ha subido hipérbole. Cuando mamá te dice, te sucede algo que ella te había advertido antes y te lo dije, 1000 veces te lo dije, 1000 veces te lo dije. Pero no es cierto que te lo he dicho 1000 veces. Sí, te lo repitió unas 3, 4 veces y bueno, ya está de terco, caíste. Está exagerando. Cuando tienes tu primera ruptura del corazón, ¿no? Y tú crees que si esa persona te deja, el tóxico, la tóxica te dice, bueno, aquí se acabó. No sé cómo terminan ahora, pues yo estoy hablando así de mis épocas, ¿no? Ahora terminan por WhatsApp, no sé. Pero te dice adiós, ¿tú cómo te sientes? Te terminó por WhatsApp. Tú te sientes y dices, no voy a poder más, me duele el corazón, me voy. Se acabó. Me falta el aire. Mentira, es una exageración del momento, de la circunstancia que estás viviendo. No hay extensión más grande que mi herida. Cuando te preguntan, pero ¿cómo es tu herida? No, no hay extensión más grande que mi herida. Imagínate, cualquier extensión es pequeña, pero tiene un porqué, que quiere decirte cuánto es que sufre, cuánto es que siente. Grande, grande. No hay extensión para explicar, ¿ves? Hipérbole. ¿Se acuerdan de Quevedo? ¿Algunos se acuerdan de Quevedo? Este poeta satírico que era también enemigo de Góngora. Y cuando a alguien le caía mal a Quevedo, ya tenía su poesía. No te preocupes. Y bueno, conocí una vez a un hombre que tenía la nariz prominente, muy grande. Y escribió algo así, porque estoy parafraseándolo. Érase una vez un hombre y su nariz, o un hombre pegado a su nariz. Es una exageración. Como si la nariz tuviera vida propia, ¿no? ¿Cuán grande era? ¿Verdad? Hipérbole, hipérbole, ¿no? Exageración. Así que allí pueden tener problemas, pero solo por los nombres, ¿ya? Símil, aquí un problema con la metáfora, se puedan confundir.
En el caso de símil, lo que sucede es que hay también una comparación, una semejanza, como en la metáfora. Sin embargo, en el símil necesariamente debe aparecer el término de la comparación. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua, como. ¿Correcto? Como. Unos cuerpos son flores. ¿Eso qué es? Aparece en el examen. Unos cuerpos son flores. Eso es, si me han seguido, dejen las 7 semillas y el cuáquer, y si me han seguido, unos cuerpos son flores. Eso es metáfora. Pero si ustedes ubican unos cuerpos son como flores, eso es símil. Unos cuerpos se parecen a las flores. ¿Eso qué es? ¿Símil o metáfora? Unos cuerpos. Símil. Símil, excelente, excelente. Todo término comparativo expreso en el verso o en la oración es símil. Eso, metáfora, ¿sí? Por favor, ya, van revisando. Entonces vamos a entrar rápidamente a la edad antigua, literatura griega. ¿Qué importancia tienen los griegos para nosotros? La mayor posible. Ahí está. La edad antigua, literatura griega, dice originaria, universal, formativa. Ahí las imágenes, miren, siempre mucha imaginación, mucha fantasía. Claro, qué duda cabe que la literatura griega de la antigüedad ha ejercido pues una extraordinaria influencia en la literatura occidental. Nuestra literatura es derivada, ¿sí? Ahí está ese carácter formativo en la tradición literaria. Y nosotros somos un derivado. Es tal vez la literatura griega una de las pocas literaturas cuyas formas pues se han originado en sus propias instituciones sociales y culturales porque lo pensaban todo. La épica, la lírica, la dramática, la prosa histórica, la filosofía, la retórica. ¿Y qué más? ¿Qué más? No solo eso en el ámbito de la literatura, falta la dimensión social, la dimensión política, la dimensión cultural. O sea, ese carácter formativo. Y además, si pensaban en la naturaleza y los elementos de la naturaleza, no se quedaba allí. Había un contenido problemático. O sea, tocaban temas fundamentales. Si era existencia humana, bueno, vamos a desagregar existencia humana individual, existencia humana colectiva. Es que estaba lo individual y lo social. Entonces, eran verdaderos, su literatura eran como plantillas que se debían imitar. ¿Qué hacen los teóricos? ¿Qué hicieron los teóricos a partir de este legado? Bueno, vamos a imitar, vamos a replicar. Si queremos, vamos a discutir, ¿sí? Retomamos esa información, la combatimos. Entonces se ha problematizado todos los temas. Las discusiones sobre la literatura han tenido como referente la literatura griega. Inevitablemente. No voy a tocar todavía el tema, pero sus personajes y toda esa galería de dioses son modelos. Son modelos para personajes futuros. Y el marco de sus historias son también insumos para historias futuras. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Odiseo. Mucho. Odiseo, que luego sirve para
para una serie de modelos, en realidad. Pero cuando toquemos el tema de Odiseo, ahí nos vamos a poder explayar. Entonces, vamos con Homero. También mucho se ha hablado sobre Homero, ¿no? Se ha discutido si existió un tiempo en la historia de la literatura que se discutió la presencia de Homero. Miren, Homero no puede desaparecer, Homero no se puede negar la existencia de Homero porque si no los griegos caen en un vacío. Necesitan Homero. No les quites a Homero porque Homero es la construcción de toda su cultura, de toda su historia. Que tú le quitas a los ingleses a Shakespeare y también los aniquilas. Que no nos quiten a nuestro Vallejo, ¿no? Es así. O que no nos quiten a nuestro Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega. Porque son como pilares. Sí. Pero bien, entonces pasemos a esta amplia producción de la literatura en donde destacan dos libros que ustedes pueden, ahí tienen las imágenes, dos textos, perdón, dije libros, ¿no? Voy a decir textos, después les digo por qué. Pero está en juego la oralidad, ¿ya? Dos textos que muy antiguos, primitivos, ¿ya? Y estos textos han sido atribuidos a Homero, ¿no? A Homero. Se trata de, ahí ustedes pueden apreciar la Ilíada y la Odisea. Son epopeyas heroicas, heroicas. Y han sido compuestas para no me digan los lectores, ¿ah? Que eso alguien me dijo en la maestría, yo me quedé. Para los oyentes, no para lectores. Ahí está el trabajo de los rapsodas, ¿Cuál es el objetivo de estas epopeyas? Hay que elogiar una edad heroica, donde habían proezas bélicas, hazañas, conquistas, ¿sí? Héroes. Pero ¿dónde estaban conservados todos esos héroes y esas proezas y esas fechas y esos lugares? ¿Dónde estaban? Aquí. En el chip, sí, en el chip, en la mente, en la memoria de los rapsodas, de los aedos, que cantaban, que recitaban estas epopeyas. Y por eso es que necesitaban de los epítetos. ¿Cuántos personajes tenían que recordar? ¿Cuántos? Ahí están los rasgos formales de las epopeyas homéricas. Siempre con 24 cantos, que yo me imagino que era la moda, pues, ¿no? A eso se refiere, hay una moda. Se componían de esa composición, cantos, no me hablen de libros, ¿eh? Cantos, 24, ambas. Hexámetros, 6, saltos de 6 en 6. Sí, versos. Ya, perfecto. Epíteto. El epíteto, esa era la figura. La figura porque se tenía que recordar, ojo. ¿Ya? Ahora, vamos a entender que el fondo común de estas dos epopeyas, o sea, el contexto, el marco era la guerra de Troya. Y ambas historias tienen un escenario, ese mundo señorial, ¿no? El mundo de los reyes, el mundo aristocrático. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa quería Homero? Porque finalmente lo que está haciendo es entregarme, esperen, sí, vamos aquí. Finalmente lo que está haciendo Homero es entregarme un discurso. Tiene un objetivo, ustedes no van a creer que los discursos no tienen objetivos por supuesto. Algo le quieren decir a la población, algo le quieren decir a la sociedad. ¿Qué cosa querían con ese discurso? ¿Qué nos dan a conocer? Si ustedes quieren saber cómo era la sociedad de aquel tiempo, porque Homero se dice que vivió hacia el siglo 8 a.C., ¿cómo era la sociedad griega? ¿Cuál es ese cuadro de valores que tenían los griegos en aquel tiempo?
destacaban por su época heroica, pero tenían una fe en qué, en la fantasía, qué barbaridad, qué seres tan maravillosos fueron capaces de crear, y esos dioses. Ahora esos dioses que también se comportaban como mortales, esos dioses que también pecaban, no nosotros que estamos siempre con esto del pecado, los dioses que también mentían, los dioses que también raptaban, los dioses que jugaban partido por algún mortal. ¿Han visto? Y esta idea del Olimpo y que tenía a su vez un jefe, ¿no? Qué interesante todo esto. Podemos conocer a través de esa clasificación, a través de esa galería, cuáles eran las pasiones también. Yo diría que hasta el machismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuán violentos eran? ¿Cuán delicados eran? ¿Qué moral tenían? Ahora, no vamos a pretender que ellos sabían qué cosa en aquel tiempo era la moral. Eso no, eso viene después. Pero ¿cuáles eran sus valores? ¿Cuáles eran sus principios? Porque por gusto no es por el solo hecho de que vino, porque ellos creían en las musas, ojo, y que te mantenían poseso para la composición. Pero ¿por qué los dioses intervienen? ¿Por qué los dioses pueden intervenir en la vida de los hombres? ¿Y por qué el destino ya está predeterminado? Y es una fuerza importante y absoluta para los héroes. ¿Qué dice Aristóteles en la Poética? El héroe debía estar a la altura de su destino. No puede escapar de su destino, pero debe estar a la altura de su destino. ¿Quién quiso escapar? Ustedes díganme, ¿quién? ¿En qué obra? ¿Qué personaje? Escrita por un erudito, para mí el erudito máximo de la tragedia. ¿Quién quiso? Edipo. Excelente, Edipo, ¿se acuerdan? Quiso escapar de este destino. Ahora, el oráculo también, tú ibas y le decías, pero cuéntame algo, oráculo. Y el oráculo era más hermético, te confundía, ¿no? No te decía el sí, no, sino que te llenaba de más dudas. Crees que escapas de tu destino y lo que haces es llegar a él. Pero al menos hubo alguien que quiso escapar de su destino. Edipo. Edipo. ¿Y qué pasó? Porque esa es una gran obra. Se expresó más bien este sujeto, que no era cualquier sujeto, era un rey. Ni siquiera un rey pudo escapar de su destino y luego cometió dos hechos aciagos. Pero miren, ¿cómo se le ocurrió eso a quién? A Sófocles. ¿Cómo vamos a resumir la Ilíada? Ustedes tómenle una captura. Importante esto de la cólera de Aquiles y el retorno a Aquiles. Miren, se resume la obra en la cólera de Aquiles. Eso ya. Él es el protagonista, el marco es la guerra de Troya, su jefe es Agamenón, pero ¿qué pasa? Agamenón toma a la esclava, a la prisionera de Aquiles, Briseida, que es hermosísima, y la toma pues y se la lleva. Ya, entra en cólera, monta en cólera Aquiles, y por este hecho Aquiles deja el campo de batalla. Imagínense que se va nuestro 9 del fútbol y tenemos un encuentro importante. Se va la Padula, se lesiona. Se lesiona Cueva además. Ay, no tenemos. Eso es lo que sucedió. Se fue Aquiles y comienzan las pérdidas en la batalla. Ya es el 10º año de la guerra de Troya. Y vienen a rogarle, Aquiles, vuelve, por favor, te estás excediendo. Eso es lo que no me gusta de Aquiles. Aquiles se desborda. Aquiles es imprudente, no piensa, no reflexiona, por eso me encanta tanto Odiseo. ¿Sí?
Pero bien, él se desborda, ¿no? Es un extremo, no razona. Bien. El amigo de Aquiles, Patroclo, ustedes recordarán, íntimo amigo, le dice, autorízame por favor para ir al campo de batalla, ¿sí? Para pelear en defensa de los aqueos, que son los griegos, ¿no? Y sale a combatir, ¿y qué pasa? El héroe máximo de los troyanos, que en el texto les dicen los teucros, es a Héctor. Y Héctor mata a Patroclo. Uf, ya, eso va a herir fuertemente, profundamente a Aquiles. Y ahí sí va a regresar. Por eso dice aquí, retorno de Aquiles a la guerra. Ahí sí regresa a la guerra Aquiles. ¿Por qué? Porque se quiere vengar de Héctor. Héctor también recibió consejos para no ir a la guerra, porque se iba a enfrentar al 10, al máximo guerrero, que era Aquiles. Y los padres, ¿no? Príamo, el padre de Héctor, le ruega, Héctor, no vayas, por favor, no te enfrentes, vas a ser derrotado, vas a morir. Pero está escrito, pues, no puede escapar, solo tiene que estar a la altura, a la altura. Miren cómo juega esto del destino, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a batalla, se encuentra, ¿sí? Y Héctor se enfrenta a Aquiles, pero es derrotado. ¿Y qué va a hacer Aquiles? Y ahí, como dicen ustedes, se me cae Aquiles. ¿Por qué? Porque lo que hace Aquiles ya mató a Héctor. Pero ¿qué va a hacer? Va a arrastrar el cuerpo de Héctor. Lo quiere mutilar, lo arrastra. Díganme, ¿así se comporta un héroe? Pregunto, ¿sin nobleza? ¿Así? No. Eso va contra, yo me imagino, ¿no? Contra cualquier norma de heroica. Pero si ya lo mataste. Y el padre de Héctor suplicando a Aquiles, por favor, apiádate. Entrégame el cadáver. Y la obra termina, bueno, cuando le entrega el cadáver, pero ya, pues, ¿qué cosa? Casi mutilado. Eso es lo que no me gusta, ¿no? De este héroe y de su cólera. Pero las consecuencias van a ser nefastas para los pueblos. Por supuesto. Aquí ustedes pueden apreciar, ya son las... Aquí está. Hay una exaltación, claro, de las proezas humanas, de los héroes, y el destino, ¿ya? Yo quiero que entiendan el destino. El destino es importante, es fundamental, es una fuerza. Lo que Homero quiere destacar, pero no es Homero, pues esta es una lectura reciente, ¿no? Reciente, bueno, no digo ayer, pero de los teóricos. ¿Qué cosa quería presentar Homero además de este cuadro de principios y valores? Que luego, otra vez resalto, son los teóricos los que te dicen, bueno, esto ha debido ser así, y las interpretaciones vienen después. Pero lo que sí es importante es tanto en la Ilíada como en la Odisea, hay batallas. ¿Por qué? Porque el marco es la guerra de Troya. Pero después vienen las interpretaciones. Ah, no, lo que pasa es que Homero ve la vida como una lucha. La vida es una batalla constante. La vida es una odisea, ¿no? La vida es una odisea. Hasta esa palabra nos han legado los griegos. Los griegos. Pero, otra vez, el sujeto, que en el caso de estas epopeyas, los sujetos son héroes, ¿sí? Los protagonistas, tienen que comportarse a la altura de su destino. Sabe que va a morir, sabe que hay un resultado nefasto y tiene que comportarse a la altura de su destino. Y recordando esto, también más adelante hay alguien que demostró que el destino, que los astros, que el hado no determinan los resultados. ¿Sí? Es una obra interesante. No sé si se acuerdan. Alguien
es una obra dramática, y que demuestra que el ser humano tiene una amplia libertad para tomar decisiones y puede cambiar. La vida es sueño. La vida es sueño, exactamente. Uy, este salón, lo máximo, ¿ah? Lo máximo todo. Lectores, aquí tienen las claves, ¿sí? Las claves, por favor. Siempre, ¿ya? Ninguna obra la vamos a ver de modo ingenuo. Siempre vamos a estar así desconfiados, ¿no? Algo quiere. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el discurso escondido? Siempre así, ¿ya? Gracias, namaste, muchas gracias. No se estresen, allí tienen las claves y entren a consultas académicas también si algo no quedó claro. Muchas gracias, me retiro. No sé si estoy en el correcto. Muchas gracias, Hasta las tutora. 11:55. Gracias, tutora. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Gracias, miss, por la cuídense, no clase. renieguen, no renieguen.